no me gusta el concepto de éxito, ¿no? O sea, yo creo que hay un límite difuso también entre el éxito y el fracaso. Y a veces un fracaso acuna un éxito y viceversa. Con lo cual, yo prefiero hablar de aprendizaje. Lo importante quizá no es lo que uno hace, sino lo que uno genera en otros. Hay que desarrollar el hemisferio artístico, digamos, en el cerebro de las personas. El hemisferio artístico está vinculado con la comunicación, porque el arte es comunicar. Y ustedes saben que la comunicación es todo. Uno aprende cuando está en esas experiencias más complejas, ¿no? La simplicidad no es el camino, es el retorno, digamos, ¿no? Claro. Cuando uno vuelve. El dinero es eso, o sea, depende de lo que vos necesites. Hay gente que no le alcanza nunca el dinero, son multimillonarios, no podrían gastar el dinero en toda su vida, pero no es suficiente. Y bueno, esa es una elección de vida. Uno a los 40 años ya tendría que empezar a prepararse para eso. Porque además el trabajo, el presente va a ser más pleno, estoy seguro, cuando hay una idea de cómo uno va a permanecer en la segunda mitad. Hoy Miguel y yo tenemos el privilegio de conversar con Gustavo Groboco-Patel, uno de los empresarios más influyentes de la Argentina y de América Latina. Ingeniero agrónomo, fue el fundador y presidente del Grupo Los Globo, una empresa con un modelo de negocio innovador que transformó la agricultura en la región. Hace algunos años, después de casi 3 décadas al frente del grupo familiar, vendió la mayoría de su participación a un fondo de capital privado, marcando el fin de una etapa y el inicio de otra, más personal y reflexiva. Hoy, con 64 años, se dedica a la consultoría de desarrollo, asesora a gobiernos de varios países junto a la Universidad de Harvard y acaba de publicar su libro Desde el campo. Como si todo esto fuera poco, también es cantante de música folclórica. En esta charla hablamos sobre raíces, libertad y propósito, sobre cómo reencontrarse con lo esencial y vivir con plenitud en la segunda mitad de la vida. Bienvenidos, esta es la historia de Gustavo. Second Half. Conversaciones auténticas con líderes y profesionales destacados que se atreven a mirar hacia adentro. Creado por Horacio Hurtado y Miguel Gaulan. Gustavo, bienvenido a Second Half. Gran gusto estar con ustedes acá. Sos uno de los grandes empresarios de Argentina, muy relacionado, ¿no?, con el mundo del agro, con el mundo del campo, una industria tan central de Argentina y de muchos países de Latinoamérica. Tenés una trayectoria impresionante, 5 veces empresario del año en Argentina, una lista de premios que nos tomaría media entrevista y no la vamos a recorrer. Contanos de dónde viene todo eso, tus orígenes, tu infancia, tus padres. El origen es, fuimos parte de la corriente migratoria de colonos judíos que vinieron desde Europa. Mi familia particularmente de Moldavia, con la organización del Barón Hirsch en la Jewish Colonization Association, que fue una empresa que facilitó la migración de judíos de Europa a Estados Unidos, Brasil y Argentina. Y ahí vino mi bisabuelo y mi abuelo con 9 años. Y se asentaron en el campo. No tuvieron acceso a la tierra, porque ya estaba redistribuida la tierra. Y bueno, porque tuvieron esa desgracia, nos quedamos en el campo y nos obligaron a hacer lo que fuimos después. Si no, quizá nos hubiésemos ido a Buenos Aires, ¿no? Como se fue la mayoría de los colonos. Se asentaron en el centro de la provincia de Buenos Aires, ¿no? En Carlos Casares. Carlos Casares. En un lugar que se llamó Colonia Mauricio, en honor a Mauricio Hirsch. Fue la primer colonia que hizo el barón Mauricio Hirsch. Y bueno, ahí empezaron a desarrollar sus actividades, que era fundamentalmente la producción de pasto, de fardos de alfalfa. Como siempre digo yo, que en esa época, como la tracción era sangre, claro, los fardos de alfalfa era como tener Repsol, no sé, como tener combustible de los caballos. Entonces era una actividad importante ser productor de fardos de alfalfa. Y de ese
origen en el mundo del campo, ¿cómo aflora, ¿no? el Gustavo empresario? Y contanos de tu origen, ¿no? La influencia de tu entorno, tu infancia, tus padres. Bueno, el campo es el lugar donde yo me crié, acompañaba a mi padre al campo, me gustaba muchísimo. También me gusta contar que si bien disfruté muchísimo la carrera y la volvería a hacer, mi padre cuando tenía 12 años, ejemplo de mandato familiar, me sentó en la mesa y me dijo: Gustavo, estoy por comprar un campo, pero lo voy a comprar siempre y cuando vos te vayas a encargar. Y yo tenía 12 años, ¿no? O sea que eso viene de un mandato que lo llevé bien. No te condicionó. No me condicionó, no. Y estoy agradecido por eso, sí. Gustavo, el campo tiene una serie de valores, bueno, yo soy argentino también, muy, muy claros, digamos, ¿no? Que la gente de campo es de una determinada manera. Contamos un poquito más de eso y cómo te fue marcando. Bueno, el trabajo, básicamente, la digamos, vocación del tema del trabajo y de la familia es algo muy importante, ¿no? No olvidemos que en el campo toda la parte de relaciones sociales está mucho más limitadas, Total. son más propias de la ciudad, ¿no? La socialización. El campo es el esfuerzo, el trabajo, la familia. De lo que se habla es de los problemas, si querés, operativos del campo. Llovió, no llovió, Claro. llegó el camión, no llegó. Muy real, claro. Totalmente, es eso. Y nosotros fuimos criados en ese ambiente, no en un ambiente intelectual, digamos. Y la poca socialización ocurre en un pueblo pequeño de 1.000 habitantes, 2.000, 5.000, donde sí se cultivan amistades, pero no con la heterogeneidad que se hace en una ciudad. Entonces la gente de campo sale formateada de otra manera. Pero es así en mi pueblo, en Argentina, pero en todo el mundo es igual. La gente de campo es solitaria. Hay gente que la acusa de ser poco generosa. Claro. Pero no es que poco generosa, es que no están acostumbrados, no tienen esa posibilidad de ver algo distinto. Está claro, está claro, está claro. Y desde ese lugar, ¿no? Donde empezaron haciendo fardos, se podría decir que montaste una empresa que revolucionó casi la industria, ¿no? en Argentina y en buena parte de Latinoamérica, que de alguna manera también desafió el propio modelo de negocio de tu padre, ¿no? ¿Cómo fue eso y cómo lo llevó él y vos? Claro. Bueno, lo primero que tengo que decir es que yo soy el primer profesional de mi familia, de la historia de mi familia. Soy el hijo mayor, nieto mayor, pero además el primer profesional. Ingeniero agrónomo. Ingeniero agrónomo. Sin presión, digamos. Claro. Y bueno, cuando salí de la universidad para volver a trabajar con mi padre, ahí había una serie de desafíos más vinculada con la innovación y toda una etapa, un momento en la historia de cambios. Aparecía China, Europa empezaba a demandar harina de soja. O sea, había cambios estructurales en la demanda de lo que yo producía y eso traccionaba muchísimo y eso era como subirte a un barco con la corriente a favor, ¿no? Decía, nadie nace de un repollo, ¿no? O sea, en este caso la corriente me jugó a favor, el aumento de la demanda de la agricultura, algunas tecnologías nuevas que aparecían y una nueva forma de pensar la organización empresarial, que estaba más vinculadas con las redes, que tenía que ver con la tecnología, la globalización, las comunicaciones. Entonces estas redes permitían armar empresas más planas, más conectadas, el vínculo entre los proveedores, los consumidores, los clientes, yo diría empresas, como llamaba, con límites más difusos. Entonces todo eso convergía y generaba, digamos, el alimento para la innovación y la creación de nuevas cosas, que básicamente en mi caso era que se podía hacer producción sin tener la propiedad de la tierra. Claro.
porque la podías arrendar a la tierra. Se podía producir sin tener la propiedad de la fuerza del trabajo o el control de la fuerza de trabajo, porque la podías tercerizar. El Uber, digamos, ¿no? Claro. O sea, 20 años antes. Y la tercerización tan común en otras industrias. Y sin tener el capital, porque tenías inversores que podían facilitarte el capital. O sea que podías producir sin la propiedad de los 3 factores clásicos de la producción. Tierra, capital y trabajo. Lo único que había que tener era el conocimiento. Lo que llamaban en economía ideación, no sé cómo se llama, del conocimiento para justamente articular todas esas redes de contratos y de vínculos que había que armar para generar el proceso productivo. Y a eso me focalicé yo. ¿Y cómo lo encajó tu padre, siendo que el mandato que él tenía era un mandato que te daba, digamos, era más tradicional, ¿no? De seguir un poco con la historia, me imagino, de, oye, si te va bien, comprar más campo? Bueno, él siempre pensaba eso y hoy piensa eso. Pero mi padre, primero que confiaba mucho en mí y en mis hermanas, que eran mis socias, y esa confianza le permitía a él empoderarnos mucho. Creo que la clave acá es empoderar, ¿no es cierto? Darte el poder de poder decidir, tomar decisiones, sentirte seguro, valioso. Yo creo que eso es algo muy importante en mi padre, que a pesar de ser un hombre joven, entregó el control, el poder, inclusive la compañía, cuando él era muy joven todavía. Estamos hablando de un hombre que a los 40 años me dio a mí la posibilidad de hacerme cargo de la agricultura. Yo tenía 23, y que a los 60 años deja la empresa y nos la da a mis hermanas y a mí. O sea, era muy joven todavía. Yo no sé si podría hacer lo mismo que él. Qué generosidad y qué importante la confianza de tu padre para seguramente para tu autoestima y para poder construir luego libremente lo que construiste, ¿no? Por supuesto, es clave, es una gran enseñanza. Y tu madre supongo que también jugó un rol, ¿no? Mi madre es la más importante, no porque sea único hijo varón, pero mi madre siempre estuvo focalizada en mantener unida a la familia. Mantener la relación entre nosotros, que haya una cierta igualdad en la diversidad, contener. Mi madre es muy importante. Todavía hoy, mi madre, que tiene Alzheimer y con las limitaciones propias del caso, es la que controla y armoniza todo. Es increíble el poder que tiene. Porque la relación con ella, con Alzheimer, también fue evolucionando, ¿no? Sí, es maravilloso, porque es otra madre que estoy descubriendo. Sí, estoy descubriendo otra madre. Es una madre que no tiene límite, que no tiene filtro, como decimos en Argentina. No sé si se dirá acá lo mismo. Pero es una madre así, espontánea, fresca, alegre en algunos sentidos. Gustavo, en esta trayectoria empresarial extraordinaria que has tenido, se podría decir que has tenido éxito en términos sociales. ¿Qué es lo que más has disfrutado? ¿Qué es lo que más te ha marcado de ese camino tan fructífero? Yo creo, primero, que no me gusta el concepto de éxito, ¿no? O sea, yo creo que hay un límite difuso también entre el éxito y el fracaso. Y a veces un fracaso acuna un éxito y viceversa. Con lo cual, yo prefiero hablar de aprendizaje, ¿no? Y eso es lo más interesante, creo yo, en el camino, es aprender, disfrutar ese proceso de aprendizaje. A veces bueno, a veces malo. Y eso me gustó mucho y lo sigo haciendo. Vos hablás en entrevistas que he visto y en tu libro recientemente publicado, Desde el campo, hablas de esta idea de gesta, ¿no? Sí. Contanos qué es eso de la gesta. Y la gesta tiene que ver porque soy del campo, ¿no? O sea, la gesta de un país subdesarrollado o en vías de desarrollo
que quiere transformarse y transformar a la gente desde el lugar de donde uno es, que es el campo, ¿no? Esa gesta tiene que ver con cambios en las condiciones de vida, en las expectativas, que nuestros hijos elijan vivir en el campo y volver, que el campo se conecte con el mundo, ¿no? Un lugar en el mundo sin intermediaciones, que el campo sea un lugar donde uno pueda desarrollar su talento, ¿no? Esa es la gesta. ¿Sonreís cuando hablas de eso? Sí, sí, me gusta mucho. Me gusta mucho porque en mi actividad teníamos en la empresa más de 40 sucursales, o sea, 40 pueblos, gente, comunidades, amigos, y he visto lo que la gente quiere, desde los padecimientos hasta las expectativas. Por eso la palabra gesta me gusta. Hay algo de sueño, ¿no? Sos un soñador. Soy un soñador, sí. Con capacidad de ejecución. Con capacidad de ejecución y con capacidad de tolerar el fracaso también, así, en el sentido de que a veces suceden las cosas, a veces no. Y lo importante quizá no es lo que uno hace, sino lo que uno genera en otros. Antes había una propaganda, me acuerdo, de Microsoft, que decía que el poder no lo tiene el software. El poder es el que el software genera en las personas. Y yo creo eso también. Y este camino, digamos, de tantos logros, ¿de qué te sentís más orgulloso? ¿A un proyecto o una circunstancia que sea lo que más te marcó? No, mis hijos, sin duda. Y ahora mi nieta. Pero sin duda los hijos, al final, cuando dan vuelta las cosas y vos ves a tus hijos, por supuesto. Pero bueno, los amigos, los clientes, los proveedores. Las relaciones. Los inversores, los vínculos, las relaciones. Son las relaciones humanas. Y en ese no se consigue ese recorrido sin mucho trabajo, sin mucho sacrificio, sin mucho esfuerzo. Y en ese camino, ¿qué peajes pagaste? Soy diabético, estaba excedido de kilos, físicamente estoy afectado. Por ahora no es grave, pero puede ser. El vínculo con mis hijos, cuando era joven, no me dediqué tanto a mis hijos. Ellos dicen que desde que me divorcié mejoró la relación con ellos. Es una forma de darle un sentido al sufrimiento, ¿no? También. Bueno, muchos sueños que no se hicieron. Obviamente, me hubiese encantado hacer muchas cosas, pero justamente cuando me puse a escribir el libro, empecé a hacer un listado de las cosas que pensaba que iba a hacer y no sucedieron, ¿no? Quería hacer de mi empresa una gran multinacional. Y hoy las vueltas de la vida hace que la empresa esté en convocatoria de acreedores. Quería ser un barrio súper moderno con una empresa de tecnología, de biotecnología en mi pueblo, y eso no lo pudimos hacer, y tantas otras cosas que justamente el contexto de países como Argentina también ayudan a que no puedas hacer muchas cosas. Pero bueno, también esos contextos, no me quejo, ¿no? Generan otras oportunidades que por ahí en otros lados no se darían. Sin embargo, Gustavo, tenés una visión del fracaso, de las cosas no conseguidas, con una visión de mucho aprendizaje, digamos, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo aprendías? ¿Cómo eran esos momentos donde las cosas no se daban? ¿Cómo uno hace para sacarle? Se aprende de distintas maneras. La forma más, formal de aprender es el vínculo con la academia.
O sea, yo tuve en mi vida la suerte de estar muy vinculado con la academia. Se escribieron 7 casos de estudio sobre los grobos. En distintas Y etapas. aclaro que no pagué nunca nada. Uno en España, en la Universidad de San Telmo, Ah, en mira, Sevilla. En Sevilla, sí. Pero hay 2 en Harvard, uno en Texas, otro en Wageningen, en Argentina 2. Ese vínculo con el sector académico que se ponía como una especie de fronting, ¿no? Ayudándote a pensar. Bueno, yo creo que cuando uno conceptualiza, modeliza, permite ver las cosas afuera de uno y ahí aprende. Claro. Y cuando vos aprendés y modelizás, también podés cambiar. Es más fácil cambiar. No es natural que uno cambie. Cambia cuando tiene ese ida y vuelta entre la conceptualización y la ejecución. Esa es una. La otra es estar abierto al mundo, a ideas, a lo que pasa. Siempre, bueno, mis hijos, mi exmujer se quejaban mucho de porque iba de viaje y los viajes eran de aprendizaje, ¿viste? No era... Mi goce era aprender y pobre los obligaba a ellos, hasta que ahora también ellos se han hecho habitué de esa forma de viajar, ¿viste? Viaja para aprender, para entender qué pasa con otras culturas. Teníamos unos viajes que hacíamos 2 o 3 veces por año en la Argentina, cuando eran chicos, que íbamos a ver sistemas productivos. Íbamos a ver la yerba mate, ¿viste? No íbamos a Misiones a ver las cataratas del Iguazú. Íbamos a Misiones a ver la yerba mate o a Mendoza a ver el vino, y íbamos a las fábricas y cómo se hace el vino. Bueno. De hecho, vos decís en el libro que los Grobo era un poco tu laboratorio, ¿no? Leías algo de Drucker y lo probabas, ¿no? Y seguramente... Sí. Las figuras innovadoras también son muy disruptivas, volverías loco al personal, ¿no? Exactamente, sí, eso me pasaba. Que la gente que trabajaba conmigo me daba vacaciones. Me decía, andate unos meses y dejanos tranquilos. Pero sí, claro, era la efervescencia de que ibas leyendo, te ibas iluminando de autores como Drucker, Senge, no sé, todos estos clásicos del management. Y decías, uy, claro, esto es lo que hay que hacer, ¿no? Y volvías a la empresa y lo querías hacer, y después te dabas cuenta de las dificultades. En una época había un español, Javier Paloma Izquierdo, que fue el traductor de Drucker al español, que iba muy seguido a la empresa a darnos conferencias y capacitaciones. Yo lo contrataba casi todos los años. Y siempre era muy divertido decir, pero tú tratas de hacer las cosas, decía. Exacto, tú te lo crees. ¿Te lo crees? Y ejecutas, claro. Gustavo, después de pues eso, una vida tan intensa, tan fructífera y tan volcada a lo profesional, estás ahora en otra etapa más conectada con lo que nosotros llamamos segunda mitad. Contanos cómo fue ese proceso, ¿no? de transición, por decirlo de alguna manera, de una vida a otra. ¿Fue un proceso gradual? ¿Fue un proceso abrupto? ¿Fue planificado? ¿Cómo fue? Yo siempre pensé que la vida era corta y que era mejor si podíamos dividirla en 2, por lo menos. Como no creo en la reencarnación, entonces digo, más vale disfrutarla en este mundo, ¿no? O sea, siempre tuve la idea de que en algún momento algo tenía que ser diferente. Primer punto. Segundo punto, me preparé para eso, que creo yo que es muy importante, porque uno durante la vida tiene que ir desarrollando distintas cosas, ¿no? O en el arte, o en los deportes, o en la lectura, o en lo intelectual, de tal manera que uno en algún momento pueda elegir. Porque si vos no te preparás, no podés elegir. Estás condenado a seguir haciendo lo mismo, ¿no? Uh-huh. Todo eso se dio. Yo me dediqué a estudiar canto y a cantar. Lo hacía más informalmente, pero después empecé a hacerlo más profesionalmente, y entonces empecé a pensar que quería dedicar mi vida un poco más a la música, al arte, y escribir un libro o más, y empecé a desconectarme de la empresa, también en un proceso sumamente planificado, ir retirándome de a poco, y hace unos 10 años
vendimos el control de la empresa a fondos de inversión y me permitió esto ir retirándome de a poco. E ir construyendo en paralelo otras opciones. Sin embargo, empezó antes, porque tú contabas que ibas a Buenos Aires todos los viernes. Sí. Todos los viernes iba a estudiar canto, mis clases de canto. Sí. Era como una especie de larga meditación manejando 300 kilómetros. Claro. Ida y vuelta. ¿Qué te movía eso, no? Porque normalmente las personas que están o estamos metidas en la rueda del día a día de lo profesional, cuesta muchísimo sacar un espacio además tan importante, de casi un día a la semana, para una cosa aparentemente improductiva. Pero diría yo que tengo casi seguridad de que ustedes podrían no trabajar un día de la semana en el trabajo que hacen ustedes. Solo que no se lo permiten. Y hacer otra cosa que te interese. Lo que pasa es que ustedes deben estar interesados en el trabajo de ustedes y tienen esa pasión. Pero no sé qué es lo que le apasiona a ustedes, pero estoy seguro que si hubiese algo, qué sé yo, hay gente que dedica un día a leer. O sea, mira, yo los viernes me retiro a leer. O los fines de semana o a estudiar filosofía, a tomar clases. Hoy es tan fácil. Yo hace poco hice un curso sobre Borges, ¿no? Por ejemplo, que primero era presencial y después ya era virtual, y me dedicaba a estudiar Borges. Bueno, cualquiera puede elegir eso, o historia. Hoy con la tecnología y la virtualidad no tiene límites eso. Qué importante dar espacio, escuchar y dar espacio a esas necesidades que uno tiene a veces un poco tapadas, ¿no? Pueden ser pasiones, pueden ser intereses. Totalmente. Sí, yo, por ejemplo, es muy difícil que haga las cosas por impulso mío. Necesito algo que me ponga la obligación. Claro. En el caso de la música era tomar clases de canto. Claro. En lo de Borges era tomar clases de Borges. O sea, yo no me hubiese puesto a leer Borges yo solo. Claro, un poco de estructura. Porque volviendo a eso, Gustavo, me interesa ver el cruce de los mundos, ¿no? Porque en ese momento tú dedicabas esos viernes. ¿Cómo eso retroalimentaba, digamos, tu empresa y viceversa? ¿No? Mucho. No, yo creo, desde hace muchos años, lo digo públicamente, hay que desarrollar el hemisferio artístico, digamos, en el cerebro de las personas. Sí. El hemisferio artístico está vinculado con la comunicación, porque el arte es comunicar. Uh-huh. Y ustedes saben que la comunicación es todo. Total. O sea, un CEO que no comunica bien, sí. Un novio que no comunica bien, un padre, etc. O sea, la comunicación es... Y el arte es comunicar. Cuando uno canta, es una comunicación sublime, muy empática, muy a fondo. Entonces... el desarrollo del hemisferio artístico tiene que ver con la comunicación, obviamente con la creatividad, claro, que tiene tanto que ver con la innovación, el trabajo en equipo. Cuando uno canta con alguien que lo acompaña o en una orquesta, es una experiencia increíble de trabajo en equipo. Ahí se bajan los egos, sí. Y empiezan a sentirse como un todo, ¿no? Y también de liderazgo, porque, digamos, tocar un instrumento, cantar frente al público. Entonces, la mayoría de las competencias requeridas para un CEO de una empresa viene por el desarrollo del hemisferio artístico. Espectacular. Yo una vez, siempre soy muy provocador, decía que el próximo CEO en mi empresa, en el momento que yo me iba y tenía que venir un CEO, digo, quiero que sea filósofo o músico. Pero la base de ese comentario no era al azar. Estaba vinculado con esto. Claro. Y por profundizar un poco vos sos una persona tremendamente polifacética, ¿no? Y seguís aflorando y dando espacio a nuevas facetas, ¿no? Sí. El tema de la música, del libro, son dos ejemplos, ¿no? Me gustaría profundizar en qué te da, qué te ha dado, qué te ofrece la música, qué te ofrece cantar. Sé que das conciertos, sí. Eres un profesional de la música, no eres un amateur. ¿Qué te ha ofrecido la música?
Mirá, la música es una posibilidad de expresarte en un idioma sublime, Total. por decirlo de alguna manera. Total. Es decir, vos ponés en la música, cuando vos estás cantando o interpretando algo, todo lo que tenés, y que está dirigido a gente que lo recibe también de una forma donde se abre, ¿no? Se abre porque se emociona o se sorprende, cualquiera de las dos cosas. Entonces esa es una experiencia increíble. Es una forma también de darte a conocer y exponerte casi sin límites, ¿no? Sí, más que darme a conocer, yo ya no lo necesito. La verdad, no es que yo canto porque quiero ser una estrella y que me escuchen miles de personas. Canto en los lugares donde me interesan, donde la gente se emociona, aunque sean 3 personas. Es exponer una parte de quién realmente sos. También. Sí, sobre todo, sí. Muy importante. Y el libro, el escribir un libro, ¿para qué? Mira, yo grabé varios discos de música y tuve la experiencia cuando grabé los discos de que uno saca de adentro cosas y las pone afuera. Entonces es como que vacías la caja. Es como que el almacenaje de tu computadora lo dejas vacío para otras cosas y lo tuyo ya está afuera. Qué bueno. Para que corra con su velocidad y que le llegue a todo el mundo, ¿no? Lo mismo pasa cuando escribes un libro. Yo sentía que estaba lleno de un montón de cosas, experiencias, ideas, pasiones, etcétera, etcétera, que quería ponerlo ahí afuera. Lo puse afuera en el libro y ahora tengo el disco vacío para que se llene de vuelta de otra cosa. Qué bueno ese concepto de sacar lo que tenés dentro, ¿no? Porque Sí. ya está dentro, ¿no? Sí. Y sacarlo. Muchas veces nos cuesta, para poder sacarlo, lo primero es verlo, ¿no? O sea, nos Claro. cuesta incluso verlo, ¿no? Claro, bueno, es que vos lo vas almacenando. Bueno, Piaget creo que era el que decía que uno tiene una capacidad de almacenaje en el cerebro y va agregándole cosas a ese depósito y que en un momento esas cosas hacen sinapsis y que si lo sacás es como que empiezan a tener un sentido conceptual, renovado y demás que le da otro brillo, ¿no? Además hay algo que no hay que perderse porque ahora se sabe. Cuando la gente hace música, hay neuronas que se conectan y se encienden que antes no. Claro. Es decir, no el que escucha música, sino el que hace música. Porque para hacer música necesitas que haya mucha convergencia de cosas que inclusive no son, ordenadas, sino que se conectan solas como por arte de magia, ¿no? Entonces se han hecho dibujos y estudios en el cerebro de qué es lo que pasa cuando uno hace música y se observan que se encienden neuronas nuevas y que funcionan de forma diferente, con lo cual es un buen ejercicio. Total. Estaba volviendo a ese momento de transición, digamos, ¿no? Porque hablábamos de que con mucha visión te fuiste preparando con la música para esa segunda etapa, Sí. por así decirlo. Pero bueno, sin ser una persona pública e ir cediendo un poco los espacios de cosas que amaste Claro. y hacías y tal. Durísimo. Debe es ser eso. duro, ¿no? Pero no sé, eso es lo que quiero explorar. Y delegar es duro. Delegar qué? es duro. Bueno, porque a pesar de todo esto que cuento, uno se siente fuerte, hay un tema de ego, de que nadie lo hace mejor que yo. En fin, hay un montón de esas cosas que se juegan y cuando vos delegás, que delegar no es renunciar, sino que delegar es compartir eso nuevo que aparece con otro. Bueno, tenés que aceptar que hay otras formas de ver las cosas, que pueden ser mejores o peores, o se llega por distinto lugar. Todo ese proceso es doloroso. A mí me ayudó mucho que no fue un proceso
que fue impulsado necesariamente por mí o regulado por mí, sino que la empresa fue vendiéndose. Claro. Y entonces aparecieron nuevos socios que ponían condiciones, más Claro. aún cuando tomaron el control de la compañía. Entonces eso ya era inevitable. Claro. No había Pero retorno. es como ceder un poco tu bebé, ¿no? Y sí, hay eso una siempre es identificación así. ahí que... Siempre. Y vos te crees que vos sos bueno hasta que viene otro que no te da bola, como decimos nosotros, y que es mejor que vos. Claro, claro. En esta etapa de tu vida, ¿cuáles son tus prioridades? No, mi prioridad es el tiempo. El yo poder tener tiempo para poder decidir qué hacer, ¿no? Que lo cotidiano es despertarme a la hora que quiera, no tener compromisos, andar liviano de equipaje, sin responsabilidades, porque todo lo que está alrededor tuyo, tus hijos, tus vínculos, fluyen, ¿no? O sea que yo hago todo para eso, ¿no? Para tener tiempo libre. A veces hay decisiones que tomo que van en contra del interés económico. Estoy seguro que pierdo dinero, pero la hago igual porque me deja tiempo libre. Y también, quizá también por decomplejizar, ¿no? Por quitar complejidad. Todo ¿no? simple. Todo simple. Ahora yo he tenido más de 1000 personas a cargo y ahora tengo 2. Una contadora y un asistente, punto. Ya está. Todo lo demás tercerizado. Qué bien. Y es lo que, bueno, es lo que tocó entonces y lo que toca ahora, ¿no? No es que entonces estuvo mal y ahora está bien, ¿no? No, claro. Es no. lo que toca, ¿no? No, me gustó mucho manejar gente, digamos, y coordinar y eso, y creo que fui bueno. Era alguien que estimulaba, que creaba expectativas, entusiasmo, que orientaba, digamos, sobre qué hacer, cómo hacer. Incluso, me gustó mucho eso. Incluso a nivel más general, digamos, me refiero a tener una vida, vamos a decir, muy compleja y muy complicada y a una vida donde estás priorizando la simpleza. Sí. No te arrepentís de aquello, digamos, ¿no? O sea, en absoluto. Es lo que toca. En absoluto, porque no te olvides que yo dije que vine a aprender. Y uno aprende cuando está en esas experiencias más complejas, ¿no? Y la simplicidad no es el camino, es el retorno, digamos, ¿no? Claro. Es cuando uno vuelve. Me gusta pensar a mí, Gustavo, que bueno, el second half también tiene un elemento de cuidarse más a uno mismo, como Sí. tú estás diciendo, pero también de contribución, digamos, ¿no? Es un momento que quizá Sí, es lo siento. que puedo... Lo siento así. Y no de un lugar de decir, uy, qué bien, pero, o sea, ¿qué sientes que estás No, trayendo lo a la estoy mesa? haciendo, ¿sabes? Hago algunas cosas. Por ejemplo, estoy preocupado porque el capitalismo deja mucha gente afuera. Total. Entonces, y también creo que el capitalismo tiene la posibilidad de volverlas a incluir. Parte del problema y parte de la solución. Es digamos. parte del problema y parte de la solución. Y a veces la gente le echa la culpa al capitalismo y en realidad el problema es la falta de capitalismo. Claro. Eso se ve mucho en mi país. Claro. Entonces ahora estoy armando una empresa, ayudando a armar una empresa con gente de la economía popular, como Sí, llamamos en muy bien. Argentina. Son toda la gente que quedó fuera del sistema, sin beneficios sociales, sin El cobertura. Bergoglio tiene una visión de esto, ¿no? El Papa Exactamente. Francisco, ¿sí? Está basado mucho en algunas ideas de Bergoglio. Sí, Y entonces estamos armando una empresa del cuidado de adultos, qué bien. donde los trabajadores van a ser gente desocupada, calificada, preparada, y es una empresa que no es mía, es de una cooperativa que yo ayudo, soy inversor también, pero sin ningún interés económico. Y eso me gusta mucho. Qué bueno. No sé si va a ser un éxito, un fracaso o qué, Claro, pero me gusta mucho hacer ese camino junto con esta gente, ¿no? está bien, está bien. Gustavo, te voy a leer una cita de la última parte de tu libro, Desde el campo, que me pareció interesante. Quiere decir que lo leíste. Por lo menos parte. Pienso el futuro como presente. Muchas veces siento que estoy en el futuro y eso se ha convertido en un problema. Me cuesta mucho resolver lo urgente. Lo cotidiano lo abandono.
Intento armarme rutinas que me obliguen a vivir el presente. Me impactó, bueno, Sí. quizá por resonancia personal, me impactó esa dificultad que muchas veces tenemos los que hemos estado metidos muy en la rueda Sí. de vivir el presente. Y cuando te descuidas, estás viviendo permanentemente en el futuro. Sí. ¿Cómo Yo, es eso? sí, vivo en el futuro. Como buen soñador. Sí, es un problema. Lo digo eso no como un autoelogio, lo digo como una dificultad. Yo pienso que obviamente que hay que pensar en el futuro, hay que tener imaginación, pero hay que resolver los problemas del día a día. Obviamente que con la simplificación y eso que estuvimos hablando ocupan menos tiempo, pero sí, yo tuve ese problema. Muchas veces diría yo que hice cosas que recién maduraron 5 años después o 10 años después. Y en las empresas, si llegás muy rápido, es un problema. También si llegás tarde. Las dos cosas son un problema. Pero si llegás rápido, eso es un problema. Yo empecé con, digamos, hace poco me encontré con una asistente mía, que trabajó muchos años conmigo. Estamos hablando de la década del 90, que yo hablaba de que la gente iba a trabajar en la casa, ¿no? Todavía ni se soñaba con muchas cosas que tenemos hoy. Y me acuerdo que en el 94 decía que la gente va a trabajar desde la casa y no había que ir a la oficina o cosas de ese tipo. Y yo cada vez que escucho esas cosas, bueno, es que siempre estaba pensando en eso. Obviamente que si en la década del 90 uno quería hacer eso, te iba a ir mal, porque no tenía forma de coordinar, de controlar, de tener este vínculo digital que resuelve todo, ¿no? O gran parte. Me invita a llevarte un poco también a la relación con tus hijos en esta etapa también, ¿no? Que Sí. seguramente ha sido distinta. Y también te he escuchado que tienes un nieto, así que también profundizar ahí también. Y aprendo mucho, ¿no? Porque, viste, en las empresas se hablan de la gestión del cambio, ¿no? Del cambio cultural, etcétera. Y uno generalmente la vincula con culturas diferentes de distintas geografías. Es decir, nosotros teníamos una empresa que era brasileño, argentina, teníamos socios japoneses, los de Mitsubishi. Entonces, vos vinculás al cambio cultural con eso. Pero hay un cambio cultural que es intracompañía, que son los jóvenes nuevos que aparecen, que tienen que convivir con los más viejos, los medianos, y cada 5 años aparecen culturas nuevas. Totalmente. Que tenés que convivir, que hablan en distinto idioma, que tienen, funcionan diferente. Entonces, ahora, yo admiro a los jóvenes. ¿En qué sentido te admiras de ellos? No tengo una actitud de confrontar o de rechazo, decir, antes era mejor. No, al revés, yo creo que son más libres, piensan más en ellos, tienen esta cosa de vivir bien, de vivir mejor. Claro. Menos de versar y más hasta... Sí, me gusta mucho cómo piensan. Claro. Sí. Claro. Porque en ese... Perdón, y lo aprendo de mis hijos. Claro. Cada vez se te iba a llevar, porque al final, bueno, ahora tienes a tus hijos ya grandes. Claro. Ya no te responsabilizas por ellos. Claro. Pero sí entiendo que les inspiras, ¿no? De hecho... Por supuesto. Claro. Por supuesto, sí. Lo cual me lleva, Gustavo, a preguntarte, ¿a quién admiras tú? Digamos, ¿no? ¿Quiénes son las ¿A quién personas que admiro? admiras? Sí. Qué pregunta, ¿no? Yo creo que toda la gente, todos tienen sus claros y oscuros, ¿no? Entonces, si vos podés admirar a alguien por algún tema en particular, no sé, admiro a Atahualpa Yupanqui, ¿no? Que es gran poeta y músico argentino por su forma de integrar la filosofía global con el paisaje y el hombre del campo, y me gusta, tiene un decir criollo. Sí, me gusta Atahualpa Yupanqui. Sí. Eso es la música popular. En la música clásica es muy difícil, son muchos buenos.
Pero bueno, ahora estoy muy enchufado con Richard Strauss, Mirá. y más la cosa alemana, pero en una época me gustaba más lo francés, y obviamente Händel, no sé, lo más barroco. En fin, voy transitando momentos distintos en la vida y, y van apareciendo cosas, ¿viste? Qué bueno. Es eso. ¿Cómo querés vivir esta etapa de tu vida? ¿Cómo quiero vivir? Bueno, haciendo lo que tenga ganas. O sea, hay un tema de esa libertad que te ganaste, ¿no? Sí, sostener esa libertad y... Hay algo que te escuché por ahí también del privilegio de despertarte sin despertador, Sí, ¿no? claro, sí, que es parte de la libertad, ¿no? Pero esa libertad es importante. No sé cuánto uno dura en la vida, ¿no? La muerte está siempre... No es algo que me preocupe la muerte. O sea, no tengo un tema sobre eso, no sé, por ahora, ¿no? Puedo cambiar, pero siempre cuento eso, que digamos, si la muerte me agarrara y tengo, no sé, 5 segundos para pensar en algo antes de morirme, lo único que diría es: hice todo lo que quise. Claro. No me quedó nada pendiente, ¿no? Entonces, pero es eso, la libertad, los afectos, porque no es solo la libertad, sino es tener calidad. La calidad tiene que ver con el afecto de la familia, tiene que ver con el afecto de los amigos, la música, obviamente, ¿no? Es decir, llenarse de música alrededor. Una fuente de libertad, pero también de esclavitud puede ser el dinero a veces, ¿no? ¿Cómo es tu Bueno, relación depende con de cada uno, claro. ¿Cómo es tu relación Claro. con el dinero y cómo te ha ayudado o no a la libertad? Mirá, mi padre tenía un amigo que era banquero, un hombre que tenía mucho dinero. Y siempre le decían: Enrique, tú eres un hombre que tiene mucho dinero, ¿no? Como para iniciar la conversación. Y Enrique le contestaba: tengo menos de lo que tú piensas y más de lo que necesito. Total. Y yo creo que es eso. El dinero importa en función de lo que vos necesitás. Totalmente. Eso lo explicaba muy bien Pepe Mujica, el presidente uruguayo. Sí. Hacía unas buenas. De que el dinero es eso, o sea, depende de lo que vos necesites. Claro. Hay gente que no le alcanza nunca el dinero, son multimillonarios, no podrían gastar el dinero en toda su vida, pero no es suficiente. Claro. Y bueno, esa es una elección de vida, ¿no? Claro. Sí, el saber independizarte de él también. Yo tengo más de lo que necesito, la verdad. Hablaste de la importancia y el espacio de los afectos, ¿no? En esta Sí. etapa de tu vida, hablaste de tus hijos. Contanos de otros afectos, de tu relación de pareja, de los amigos. ¿Qué otros afectos son importantes? Bueno, sí, obviamente la relación de pareja es muy importante, es algo... Los amigos también, pero yo los he siempre mal atendido. Entre mi trabajo, los hijos, la pareja y demás, no he desarrollado mucho el vínculo con amigos, y yo creo que eso es un pendiente. Me gustaría desarrollarlo más ahora, en esta etapa de mi vida. Qué bueno. Sin duda. ¿Qué te gustaría? ¿Qué te gustaría explorar o reconectar? Estar con ellos, conversar. Un amigo, uno puede hablar de los temas sin límites, sin restricciones. Entonces tener mucha gente con la cual poder hablar de eso, de los problemas que tenés, de las cosas que te gustan, escuchar los problemas de ellos. En fin, tengo que darle más tiempo a mis amigos. Qué bueno. Y otra relación afectiva muy importante es con tu nieto, entiendo. Claro. Neta, que es otra Tengo una dimensión nieta, también, sí, mujer, Eleonor. ¿no? Sí, es otro, bueno, los que somos abuelos entendemos de qué se trata, es otra forma de amor, ¿no? Es un amor inconmensurable. Claro. Sí, es muy lindo. Estoy en ese momento, Qué bien. disfrutando a la nieta.
Algo que suele aflorar también en la segunda mitad es una mayor conexión con la espiritualidad, ¿no? ¿Esto qué lugar ocupa para vos? Yo no soy religioso, no creo en Dios, pero según un amigo dice que soy místico. O sea, que creo en el espíritu de las cosas y en que hay algo más allá que tiene que ver con una reflexión y demás. Esa parte mística ocupa un espacio importante. La encuentro leyendo libros, leyendo a Jung, Sí, muy bueno. leyendo libros por ahí, novelas de cosas que a lo mejor no son importantes lo que sucede en la novela, sino lo que genera en vos. Total. Y estoy descubriendo la lectura, porque no le di tiempo a la lectura durante mi vida, ahora la estoy redescubriendo. ¿Qué te da la lectura? Eso, mira, eso, la posibilidad de... te desafía a revisar cosas distintas, porque por ahí la lectura es de un caso, de un drama, pero no importa tanto eso, importa lo que va generando en vos. Sí, también Que no es necesariamente vinculado con lo que habla la lectura, ¿no? Total. Sí, también es descubrimiento, ¿no? Sí, O sea, la lectura te da el placer de acceder a mundos infinitos, ¿no? claro. Sí, claro. ¿Y cuál es? Puedes hacer un doble clic en Jung, porque gran parte de este proyecto de Second Half tiene una inspiración junguiana. Ah, sí, Sí. mira, eso es una ¿Qué casualidad. es lo que te ha inspirado Jung? No, varias cosas. La primera, esta cuestión del ego y del sí mismo, ¿no? De estos mundos que habitan en cada uno, ¿no? Un mundo, perdón, que estoy con esta tos. Un mundo que tiene que ver con el afuera, que es el ego, con el hacer, con el realizar, con el vincularse con otros, y otro mundo que tiene que ver con lo que uno tiene adentro, ¿no? Que cuesta mucho más ver. Total. Que cuesta mucho más darse cuenta de eso, ¿no? Que es el sí mismo. Bueno, Jung dice que aflora en los sueños, Totalmente. pero ese encuentro en lo que vos sos y lo que haces es muy importante que estén equilibrados. Esa búsqueda permanente entre la tensión entre el sí mismo y el ego. Total. Eso es una cosa interesante. Y después todo el vínculo que él hace cultural, transtemporal, Total. entre los seres humanos, las comunidades y demás, también es muy interesante. Sí, es inconsciente colectivo, digamos. El inconsciente colectivo, los arquetipos, etc. Y la integración de la sombra también, ¿no? Eso es otro Claro. gran elemento también. Cómo nos O sea, amigamos ayuda con todas estas ayuda dimensiones. mucho a darle una explicación a las cosas, ¿viste? Yo creo que los seres humanos nos gusta mucho tener una explicación para las cosas porque nos da más seguridad, hay menos miedo. Total. Y Jung me ayuda a eso. No es lo único, ¿no? No debe ser lo único, pero está bueno tener algo, ¿no? Para algunas personas es la religión. Y está muy bien. Para mí son otras cosas. Sí, ese tema de coherencia entre el ser y el hacer es gran parte de la búsqueda del ser humano, ¿no? Y Por en la supuesto. segunda mitad, cuando uno ya tiene Por supuesto. más conciencia de la finitud de la vida, dices, oye, estaría bueno que lo que haga sea más o menos consistente con lo que Bueno, soy, ¿no? yo conozco gente, yo lo llamo integridad. Yo conozco gente que no le presta atención. No está ni bien ni mal. Digo, no le presta atención o no tiene un sistema de valoración parecido. Por ejemplo,
Yo prefiero un ladrón que viene y me dice, mirá, yo soy un ladrón y me encanta y me voy a dormir a la noche y duermo porque pienso que le robo a, no sé, gente, qué sé yo, ¿viste? Que otro que sea realmente un ladrón y que diga, no, yo soy buenísimo, me persigno todos los días, voy a misa y qué sé yo, y no lo reconoce. Sí. De vuelta es un, ¿no? La integración de la otra parte, la máscara que nos ponemos para evitar. O sea, a mí me acerco mucho a las personas íntegras. Opuesto positivo a la libertad que te da ser tú mismo, ¿no? Yo creo que tú estás ahí, ¿no? Ya eres lo que eres, ¿no? Claro. Y vas más liviano en equipaje, vas más inspirado, menos energía en tapar cosas. Gustavo, por ir cerrando, bueno, primero que nada ha sido un enorme placer tenerte aquí, un privilegio. Gracias por hacerte un hueco en tu viaje por España. ¿Y qué te llevas de esta reflexión, ¿no? Algunas consideraciones finales. No, que me gusta mucho lo que están haciendo. Me gusta mucho porque todas estas reflexiones de lo que uno hay que hacer en el second half, yo creo que hay que ir preparándolas. Y que ustedes ayuden desde la empresa de ustedes o desde estas experiencias a despertar este interés es muy útil. Es muy útil. Uno a los 40 años ya tendría que empezar a prepararse para eso. Porque además el trabajo, el presente va a ser más pleno. Estoy seguro cuando hay una idea de cómo uno va a permanecer en la segunda mitad. Gustavo, muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Gran placer. Un gusto. Gracias.